Hola, soy Claudia Bacariza, colaboradora de Fisio Online, fisioterapeuta de Grow Clinic Madrid. Estoy aquí de nuevo con un vídeo más para hablarte sobre cómo tener una lactancia materna exitosa desde el primer día. Si has sido mamá o estás pensando ser mamá, o estás ya dando el pecho, o incluso has tenido ya un bebé y no sabes si esta vez darle o no darle, yo estoy aquí para animarte siempre a medida de lo posible, aunque yo soy partidaria siempre de que sea una lactancia respetada, que lo que decía la madre será lo mejor para ambos. Ahora, si quieres darle el pecho, pues aquí estoy con este vídeo para contarte un poquito qué hacer para no fracasar en esa lactancia que es tan complicada, que cuesta tanto muchas veces y que sufren tanto las mamás, especialmente ese primer mes de vida, ¿no?, del bebé. Lo primero que tienes que hacer es entender a tu bebé y también a ti misma, que muchas veces pensamos demasiado en los bebés, en nuestros niños, y nos olvidamos de nosotras. Y eso conlleva muchas veces a depres, posparto, porque tiramos demasiado de la cuerda y no pensamos en nosotras si estamos bien o no. Así que, por supuesto, hay que entender a tu bebé, pero también entenderte a ti, qué te está pasando, qué te pide el cuerpo, qué te apetece, qué no, ¿de acuerdo? Entender a tu bebé y a sus necesidades, sus picos de crecimiento y su momento de calma. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que el bebé no es una línea recta, el bebé es una personita que se comunica con el llanto, con gestos, con caras, ¿vale?, con quejidos, y que no va a estar siempre comiendo lo mismo para que el cuerpo genere más leche. Va a haber momentos de crecimiento en los que, por ejemplo, para que te hagas una idea, si tomara biberón y pasa de 60 mililitros a 120 mililitros, por ejemplo, en el biberón echas más, pero ¿cómo hace la mamá para generar más leche? Pues el bebé tendrá que pedir más frecuentemente para que el cuerpo de la madre entienda, su propio cuerpo entienda que tiene que generar más. Y esto es a base de pedir más frecuentemente el bebé. Esto quiere decir pico de crecimiento. Es decir, te puedes pasar semanas más o menos con las tomas establecidas, pues la toma de las 6, la toma de las 10, la toma de... Y de repente empiece 6, 7 y media, 9 y media, ¿vale? ¿Por qué de repente pide más? Puede ser, pues, o bien por un pico de crecimiento, efectivamente, o bien, pues, por calor, que tenga sed, que esté incómodo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante, hay que entender al bebé qué le está pasando, aprender a conocerle, que cuando nacen no le conocemos al bebé, y a que no siempre está durmiendo, mamando, y que es como un adulto que tiene sus momentos de comer claramente establecidos, ¿no? Muy bien, ¿qué más cositas? Para una lactancia exitosa, mejor piel con piel. ¿Por qué? Sobre todo durante estas primeras semanas, especialmente, por supuesto, la primera vez que se le pone al pecho tiene que ser piel con piel, y las siguientes muchísimo mejor, porque esto va a dar tranquilidad al bebé, va a mamar más tranquilo, se va a fomentar mucho más el vínculo entre mamá y bebé, porque es lo propio, porque somos animales, somos mamíferos, y los mamíferos no se ponen ropa para dar de mamar a sus criaturas, y nosotros sí. Y eso pues hace que vayamos involucionando, que vayamos yendo hacia atrás en el tema del desarrollo sensoriomotor, y lo correcto es dar el pecho en principio sin ropa, piel con piel. Ahora, como la sociedad hoy en día, los monos no van con ropa nunca, o los perros, ¿no? Pero nosotros sí, como no vamos desnudos por la calle, pues elige momentos, por eso pongo mejor piel con piel, porque no se puede hacer siempre, pero sí se puede hacer de vez en cuando en casa. Así que elige el momento más apropiado para darle el pecho descubierta. No te tienes que desnudar entera, pero sí las zonas que están en contacto con tu bebé. Y el bebé lo mismo. Buen agarre, súper importante para una lactancia exitosa también. Como tu bebé ponga boquita de piñón, no abierta los labios grandes, no contacte la nariz con el mentón. Esto especialmente nada más nacer. El contacto de nariz y mentón, a veces cuando el bebé es tan chiquitín, parece que se va a ahogar, que no va a respirar, que se choca contra la piel
del pecho y parece que agobia un poco, ¿no? Pero es muy importante, es vital, porque si tira del pezón, o sea, las grietas de pezón y los dolores de pezón son por un mal agarre. Y esto es así. Entonces, es importantísimo que te concentres. Solamente una toma agarrando mal ya te ha generado una grieta y ya la hemos liado. Ni una toma te puedes despistar con el agarre, especialmente, ya te digo, durante esas primeras semanas. Porque ya de por sí la fricción de la boca contra la piel del pezón irrita. Tú imagínate un maratoniano que solamente una vez que corre le sangran los pezones, ¿no? Pues esto es todo el tiempo, cada hora, encima con muchísima humedad, con mucha fuerza que tiene el bebé en la boca también para hacer el vacío, pues todo eso hace que ya de por sí se irrite la piel. Si encima colocas mal al bebé o el bebé se coloca mal, pues esto va a hacer que te fastidie ya, te sale una grieta y ya cuesta curarla. Porque la grieta, las heridas se curan dejándolas libres, al aire libre, dejándolas secar. Y como es una zona que como hay que seguir dándole el pecho y seguir dándole, porque si no generamos una mastitis, pues eso lo que va a hacer es que cueste mucho que cicatrice la grieta, ¿vale? Por lo tanto, intentaremos que no salgan grietas desde el primer momento. Y eso es concentrándote mucho en columna vertebral alineada, nariz y mentón pegaditos, ¿vale? Y labios y boca grande con labios evertidos. Esto es fundamental. También, muy importante, siempre que le quieras quitar, antes de que él se quite solo, si vas a retirarle del pecho, quitarle el vacío metiéndole el dedito, ¿vale? Eso también es muy importante. Elige la postura en la que más a gusto sintáis los dos, porque también hay algunas posturas que al bebé no le gustan, pues puede ser perfectamente. Y en la que tú te sientas a gusto, que puedas descansar, que no estés en una posición de alerta, que estés relajada dando el pecho, ¿vale? Hay diferentes posturas y intenta ir intercambiando las posturas para que no siempre tengas la misma y que acabes al final también con dolores de espalda, que también son muy comunes en el posparto. Y al final hemos tenido un tripón, nos hemos quedado sin abdominales, nos ha cambiado mucho la biomecánica del cuerpo y puede ser que tengamos molestias por todo el cuerpo. Si encima adquirimos posturas mantenidas todo el tiempo dando el pecho, pues eso va a fomentar que podamos tener más molestias. Evita, dentro y a medida de lo posible, saltarte tomas. ¿Por qué? Si te saltas tomas, pues el pecho se va confundiendo, se va llenando en exceso, ¿vale? Te puede provocar mastitis. El cuerpo está hecho para que a determinada hora, pum, se le va dando el pecho para generar leche. Si vamos saltando, va entendiendo que el bebé no necesita tanto, que vas destetando, ¿vale? O sea que cuidado, no lo confundas a tu cuerpo. Sacaleches por exceso de leche, cuidado también. Si estás con una subida brutal o te has saltado tomas y empiezas a utilizar el sacaleches, a confundir, el sacaleches hay que usarlo siempre con mucha lógica, ¿de acuerdo? O sea, normalmente es en los casos en los que te vayas a saltar una toma por cualquier motivo, pues porque se lo queda el papá y tú te vas unas horas o lo que sea, sácate leche como si lo estuviera succionando el bebé para no confundir al cuerpo, ¿vale? O bien porque generes poca leche y hay que estimular y el bebé no es capaz de estimularte tanto para esa subida de leche, ¿vale? Entonces estimulas con el sacaleches. Pero si tienes exceso de leche y te sacas continuamente leche, indicas al cuerpo que genere más, ¿vale? Entonces vas a tener mayor subida de leche. En eso tengo algún vídeo ahí que te cuento cómo hacer, a lo mejor vaciando de forma manual en vez de sacar tanta leche, porque confundes al cuerpo y se pone a generar más. El cuerpo entiende que el bebé está pidiendo y no es suficiente para él, ¿de acuerdo? Porque lo está sacando con sacaleches y empieza a generar más leche. Y biberón, si no te sacas leche a la vez, cuidado también, si le das un biberón porque estás dando mixta y el pecho no te lo vacías, pues te estalla, ¿vale? O te saltas la toma, no. Si das un biberón de leche artificial, sácate leche a la vez tú para que no confundas al cuerpo, lo mismo, ¿vale? O la pones de reserva o, bueno, en función de... Normalmente no se tira la leche materna, normalmente pues la congelamos, ¿no? Para dársela en otro momento.
Muy bien, pues recuerda todas estas cosas que te digo para conseguir que la lactancia materna sea exitosa. De todas formas, que sepas que esto va un poco así, igual que la propia maternidad y el propio bebé, ¿no? Momentos que duerme mejor, que duerme peor, incluso hasta los 4 años todavía los niños se pueden despertar por las noches, ¿no? Pues esto es lo mismo, la lactancia es complicada, hay momentos en los que no sabes qué le pasa al bebé, que está más malito y no quiere, que otros demanda más, y eres tú sola, y es comprensible que a veces sientas que tienes mucha carga. Siempre, siempre aconsejo, tribu, júntate con otras personas que en el pecho para sentirte identificada y comprendida, que no eres la única que le pasa esas cosas. Si necesitas asesoramiento, busca ayuda, ¿de acuerdo? Y estos consejos son básicos. Acuérdate de intentar no generarte grietas, de no saltarte tomas, de no confundir al cuerpo y de intentar tener paciencia, ¿vale? Entendiendo a tu bebé y dándote tregua a ti, permitiéndote a ti esas subidas y bajadas, ¿vale? Emocionales, vamos a decir. Espero haberte ayudado, espero haberte animado y nos vemos en otros vídeos de maternidad y de pediatría en Fisio Online. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.